Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Alta inspección a lugares del 31 de agosto del 2017 realizada en la Corte Suprema de Justicia y la impresión de 4 folios del módulo de visitantes de la Corte Suprema de Justicia. Su señoría, este elemento material probatorio que la Fiscalía válidamente recaudó a través de la figura de inspección al lugar diferente de los hechos, recogen como anexos el libro de ingresos de visitantes a la Honorable Corte Suprema de Justicia y para efectos de lo que es la teoría del caso de la Fiscalía frente a lo que es el tema de prueba, pues se probará con este documento, su señoría, que allí aparece registrado como autorizado para ingresar en unas fechas entre el 2013 y 2015 el señor Luis Gustavo Moreno Rivera. Y es importante, señoría, no solamente que este señor ingresó en muchas oportunidades a la Corte Suprema de Justicia en este periodo, sino que además, ¿quién autorizó estos ingresos? De allí, su señoría, pues se hará en los términos del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, más probable la teoría del caso de la Fiscalía y el tema de prueba, pues efectivamente se podrá demostrar que el señor Luis Gustavo Moreno, cuando ejercía como abogado litigante, pues tenía acceso fluido a la Corte Suprema de Justicia, precisamente a los despachos de los magistrados Bustos y Malo. Ante estas circunstancias, su señoría, pues se puede evidenciar que este acceso, y conforme a lo que ha manifestado bajo la gravedad del juramento en sus declaraciones de los procesos de colaboración, pues claramente estos ingresos no tenían un objeto diferente que cumplir con los encargos que se le habían encomendado, tanto de los ofrecimientos de dinero como estas entregas a estos magistrados. Esta cercanía, su señoría, pues hace probable la teoría del caso de la Fiscalía frente a su participación en ese entramado criminal conocido como el Cártel de la Toga, y cómo cobran fuerza o hace más probable su declaración o soporta su declaración, donde dice que estas conversaciones, estos encuentros en Corte Suprema de Justicia, pues simplemente eran las formas como tenían de comunicarse y cuadrar entre ellos, tanto litigantes como magistrados, los dineros que ingresaban a sus arcas para tomar decisiones contrarias a derecho, como la que nos ocupa frente al señor Musa Besaire, donde intervino entregando dineros el señor Lyons en España. Los testigos de acreditación, su señoría, del acta de inspección a lugares del 31 de agosto del 2017 y la impresión de 4 folios del módulo de visitantes de la Corte Suprema de Justicia son los investigadores Ancísar Barrio Lozada y Leida Sofía González Patarroyo, debidamente individualizados, debidamente identificados con su número de documento de identidad, y quienes pueden ser citados, su señoría, a las instalaciones a través de este delegado o al CTI de la Fiscalía General de la Nación a nivel central en la ciudad de Bogotá.
Doctor, ¿esos documentos son para incorporar, entiendo yo? Sí, su señoría, creo que lo indiqué que pues, eran para incorporarlos, no el informe, sino los documentos anexos del mismo, y serían a través de estos funcionarios de policías judiciales quienes fungirían como testigos de acreditación. Ancísar Barrio Doctor. Lozada y Leida Sofía González Patarrocho. Sí, perfecto, doctor. Pero ¿cuáles son específicamente? Sí, usted dice que el informe no, pero entiendo yo que los anexos son ahí la inspección a lugares y la inclusión del módulo de visitantes. Sí, señora, son dos. Ah, ok, perfecto. Prosiga, doctor. El siguiente elemento material probatorio corresponde, su señoría, a una búsqueda selectiva en base de datos contenida en el informe 108880 del 8 de septiembre del 2017 en las entidades CIFIN y Data Crédito. Y lo que se solicita a su señoría que ingresen como elemento material probatorio serían los anexos a este informe, que corresponden a 1, impresión de 8 folios Data Crédito Experian; 2, impresión de 9 folios TransUnión; y 3, tabla de información de cuentas. Esta información, su señoría, la cual le está solicitando la Fiscalía General de la Nación que sea decretada por parte de su despacho, corresponde a, como ya lo había dicho, a una audiencia, a una búsqueda selectiva en base de datos que la Fiscalía General de la Nación realizó a través del funcionario de policía Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, con los debidos controles previos y posteriores ante el juzgado 60 penal municipal el previo y el control posterior del juzgado 75 penal municipal con función de control de garantías, y corresponde, su señoría, a la información recaudada de estas entidades financieras en relación con las cuentas del señor Luis Gustavo Moreno Rivera entre septiembre del año 2014 y agosto del año 2015. Y se obtienen a partir de allí números de cuentas que el señor Luis Gustavo tenía en los bancos BBVA, Citibank, y donde se puede acreditar, su señoría, los movimientos financieros de dicha persona. Y sobre todo, importantísimo, con ello se podrá verificar que esta persona tenía acceso pues a importantes cuentas que posteriormente, al hacer las verificaciones correspondientes de estas cuentas, pues se pudo establecer los montos de dinero que tenía esta persona y los cuales pues dan cuenta de sus actividades no lícitas. Es decir, que a partir del reflejo de sus productos financieros pues se podrá establecer, conforme a los análisis que se hicieron con este insumo, que efectivamente esta persona, Luis Gustavo Moreno Rivera, manejaba unas cifras de dinero que, según la teoría del caso de la Fiscalía, lo que es el tema de prueba, pues eran ingresos de contenido ilícito, y los cuales finalmente buena parte de estos dineros terminaban en las arcas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, obviamente únicamente los que están procesados por ese asunto del cartel de la toga, entiéndase el exmagistrado Ricaute, el exmagistrado Bustos y quien fuera recientemente condenado, el doctor Mal Fernández. Conforme las voces del artículo 375, su señoría, pues este elemento material probatorio claramente hace más probable la teoría del caso de la Fiscalía, porque pues todo lo que se ha indicado como tema de prueba es la entrega de cuantiosas sumas de dinero, y de la cual Gustavo Moreno pues era como el articulador entre magistrados, procesados y, como en este caso, también los abogados que representaban esos investigados por la Corte y que terminaban haciendo puente para la entrega de dineros, y sobre estos puentes pues también se quedaban con buena parte de ese capital. Entonces, pues con este elemento material probatorio, insisto, que es el insumo para los posterior análisis, se dará cuenta de sus productos financieros y los movimientos que sobre los mismos se realizaban. El testigo de acreditación de estos documentos, su señoría, de estos 3 documentos que se pide el ingreso, que repito, es la impresión de 8 folios de Data Crédito Experian; 2, impresión de 9 folios en TransUnión; y 3, tabla de información de cuentas. El testigo de acreditación será Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, si usted así decreta este elemento material probatorio como prueba de cargo de Fiscalía. El siguiente elemento material probatorio, su señoría, corresponde también a una búsqueda selectiva en base de datos de una empresa de telefonía celular,
y están contenidos este informe de búsqueda selectiva de base de datos de carácter parcial en un informe del 8 de septiembre del año 2017. En este informe, su señoría, se encuentran, y para efectos de lo que la Fiscalía pretende que se solicite su ingreso al juicio, corresponde a los anexos de este informe, que el número 1 es un oficio 290 dirigido a la empresa Claro. El segundo anexo de este informe es un acta de inspección a lugares del 8 de septiembre del 2017. El tercero es el reporte de datos biográficos de la línea 311-217-3346. Reporte de datos biográficos de la línea 312-354-5226. Reporte de datos biográficos de la línea 313-450-3180. Reporte de datos biográficos de la línea 313-546-7115. Información correspondiente al archivo de actividad MINES y la información correspondiente al archivo denominado INSI. Estas búsquedas selectivas, su señoría, pues tiene como lo determina el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal y la sentencia de la Corte Constitucional C307, el control previo ante juez de control de garantías, en este caso juzgado 60, y el control posterior ante el juzgado 75, penal municipal con función de control de garantías. Estos elementos materiales probatorios pues dan cuenta de los teléfonos utilizados por algunos de los integrantes de la organización criminal conocida como el Cártel de la Toga, y como la línea terminada en 3180, el 313-450-3180, hacía parte de los teléfonos que utilizaba el señor Luis Gustavo Moreno Rivera. Revisando, su señoría, los datos biográficos, pues se puede dar cuenta también de la información obtenida de estos teléfonos y cómo a partir de estas comunicaciones utilizando este medio, pues se hacía efectivo este concierto para delinquir, tanto de servidores públicos, tristemente, como de abogados en ejercicio, como era para ese momento el señor Luis Gustavo Moreno, y cómo utilizaban este medio de comunicación para hacer más eficiente el objetivo misional de este concierto para delinquir. Esta circunstancia, su señoría, de la comunicación entre estas personas, pues hará más para la teoría del caso de la Fiscalía frente al acceso que efectivamente tenía Luis Gustavo Moreno Rivera al doctor Bustos de la Corte Suprema de Justicia, magistrado, y por su intermedio igualmente al doctor Ricaute, y también finalmente a quien tenía el caso del señor Musa Besaile, que era el magistrado Malo Fernández. Y se solicita entonces, señor, el ingreso de estos documentos que he narrado como anexos del informe parcial del 8 de septiembre del año 2017. Los testigos o el testigo de acreditación de este documento es el funcionario de Policía Judicial, Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, igual que el documento anterior, su señoría, y quien podrá ser ubicado por intermedio de este delegado o en el CTI de la Fiscalía General de la Nación, nivel central. Allí se podrán enviar las comunicaciones y claramente, pues, por su intermedio, se convocará a las diligencias que sean citados. El siguiente elemento material probatorio son los anexos, su señoría, del informe 10.0004, corrijo, el informe 11.19.90.94 del 9 de septiembre del año 2017, que corresponde a una búsqueda en medios abiertos que realizó el funcionario de Policía Judicial, Fran Giovanni Gutiérrez Martínez. En este informe, su señoría, y lo que se solicita que sea ingresado a través de este testigo de acreditación por parte de la Fiscalía General de la Nación, son los siguientes anexos.
Uno, formato de consulta de bases de datos públicas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues que contiene, su señoría, la plena identificación e individualización ciudadana del señor Luis Ignacio León España. El informe sobre consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondiente al señor Luis Ignacio León España, pues también es el mismo objetivo, su señoría, su calidad de ciudadano colombiano y sus datos que lo identifican o singularizan. El reporte de consulta SPOA correspondiente al imputado Luis Ignacio León España con 13 folios, donde figura una noticia criminal al indiciado en calidad de al indiciado por el delito de constreñimiento ilegal. El reporte de consulta IGAT al señor Luis Ignacio León España. Donde se verifica, tanto del IGAT como de la Superintendencia de Notariado y Registro, que el señor Luis Ignacio León España es propietario de un predio urbano ubicado en la avenida calle 138, 7451, conjunto residencial La Arboleda, en Sagún, Córdoba, del predio rural lote con matrícula 148-282-66 y el predio rural lote 161 HTS 5 M2, y pues allí se verifican los bienes que el señor León España tiene en su haber en este momento. Y cada uno de estos inmuebles pues son debidamente individualizados con el reporte en el consulta en el sistema BUR correspondiente al inmueble 50N 20433714, reporte de consulta en el sistema BUR correspondiente al inmueble con matrícula 148-28-266, reporte de consulta en el sistema BUR correspondiente al inmueble de matrícula 148-28-267. También, su señoría, se solicita como anexo a este informe parcial que se ha ingresado a la audiencia de juicio oral y público, el reporte de consulta RUN correspondiente al imputado, y allí podemos verificar que el señor Luis Ignacio León España es propietario de los automotores Mercedes-Benz ML 500, 4 Matic 2015 y de la camioneta Lexus GX460 de 2011. Estos documentos, su señoría, pues son importantes porque según lo que se ha narrado en el escrito de acusación como hechos jurídicamente relevantes, en una de esas oportunidades pues se habló de que los dineros fueron entregados en la oficina del señor León España en la ciudad de Bogotá, y el segundo que esos dineros fueron transportados en un vehículo marca Lexus de propiedad del imputado. Eso lo está diciendo precisamente uno de los testigos del caso, el señor Moreno Rivera. Ante esa circunstancia, pues con este elemento material probatorio se hace más para la teoría del caso de la Fiscalía, porque efectivamente el señor León España para esa época sí era propietario de un vehículo de estas características, camioneta Lexus GX460 del año 2011. En ese mismo sentido, su señoría, pues los certificados de libertad y tradición del vehículo UTQ 081 y del vehículo RMB 569 que he referido con antelación. El reporte de comparendos registrados a nombre del imputado, pues con ello, su señoría, se prueba la correlación entre los vehículos de placas y quien iba conduciendo y fue destinatario de la orden de comparendo, que es Luis Ignacio León España. Entonces, pues no solamente que estos vehículos figuran su nombre, sino que además eran utilizados en hechos en momentos cercanos por el aquí acusado. Certificado de existencia de prestación legal de la AL Asociados en CS. Que tuvo determina que el señor León España es el representante legal del establecimiento de comercio al Asociados en CS en Bogotá y que tuvo su renovación en el año 2015. Y pues allí verificamos la calidad que tiene Luis Ignacio León España de profesional del derecho y cómo pues a partir de ahí ejercía la defensa del señor Musa Besaile. Y finalmente la búsqueda de medios abiertos del medio La Silla Caribe, denominada Los vínculos de León con la IPS del cartel de la hemofilia. Y se verifica el nexo de consanguinidad, en este caso de primos, entre Luis Ignacio León España y Alejandro León Moscos, circunstancia pues que verifica que hacían parte de ese entramado criminal
el señor Lyons España, amén de que debemos recordar que este tema del cartel de la toga se inició precisamente por la denuncia que en su momento hiciera Alejandro León Moscos de cómo había pagado unos dineros para buscar decisiones favorables cuando era gobernador del departamento de Córdoba. El testigo de acreditación, su señoría, de estos documentos es el señor Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, quien agotó la orden a Policía Judicial para recoger o recaudar estos elementos, los cuales que le he narrado a su señoría y que solicito por parte de su presidencia sean decretados como pruebas de cargo de la Fiscalía, insistiéndose pues que con ello, conforme a las voces del artículo 375, se hará más probable la autoridad del caso de la Fiscalía frente a ese aspecto particular que, insisto, es hacer conforme a los hechos narrados en la acusación, pues con esto se corroboran temas relativos a su oficina, al vehículo, y se verifican otros aspectos de este concierto para delinquir, así como la plena identidad del señor Lyons España. El siguiente elemento material probatorio corresponde al resultado del informe 11-19-98-18 del 13 de septiembre del año 2017, que corresponde a la búsqueda selectiva en base de datos ordenada, entre otras, en la empresa de telefonía Claro, y solicita a su señoría, este delegado, que se decreten por parte de su presidencia como elementos materiales probatorios de cargo de la Fiscalía General de la Nación y que sean incorporados al juicio a través del testigo de acreditación Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, funcionario de Policía Judicial, los siguientes anexos de este informe. 1. CD-ROOM, marca TDK, color plateado, marcado manuscrito tinta azul, 2017-409, el cual contiene los resultados de la inspección judicial realizada. Claro. 2. Acta de inspección a lugares del 19 de septiembre del año 2017. 3. Copia de factura con CEL, periodo 18 de agosto del 2014 a 1709 del 2014. Copia de factura con CEL, periodo 18 de septiembre del 2014 al 17 de octubre del 2014. Copia de factura en el periodo 18 de octubre del 2014 al 17-11 del 2014. Copia de factura con CEL, periodo 18 de noviembre del 2014 al 17 de diciembre del 2014. Y finalmente, copia de factura con CEL, periodo 18 de diciembre del 2014 al 17 de enero del año 2015. Con esta búsqueda, su señoría, en base de datos debidamente controlada de carácter previo y posterior, en este caso el control previo con el juzgado 60 penal municipal con función de control de garantías el 30 de agosto del 2017 y el control posterior ante el juzgado 25 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Se quiere verificar, su señoría, que efectivamente el teléfono 313-450-3180 pertenecía al señor Luis Gustavo Moreno Rivera, y con las copias de las facturas en los periodos en los que he narrado, su señoría, se podrá verificar cómo el señor Luis Gustavo Moreno Rivera se comunicaba tanto con el señor Luis Pinilla como con el señor Lyons España, el tiempo de estas comunicaciones y cómo estas comunicaciones, su señoría, coinciden con sus versiones que dan cuenta, de versiones del señor Moreno Rivera, de cómo frente a estas citas que se hacían por este medio de comunicación, se reunían posteriormente para hacer entrega de los dineros que posteriormente terminaron en manos del señor magistrado Bustos, Ricaute y Malo Fernández. Este elemento, señoría, conforme a las voces del artículo 375, pues hará más probable la teoría del caso de la Fiscalía frente a los alcances que tenía el señor Luis Gustavo Moreno Rivera, no solo, como ya se ha indicado, sobre el manejo de los dineros, las visitas a la Corte Suprema de Justicia, sino también la planificación de reuniones, tanto para acordar los términos ilícitos de negociación con estos
servidores públicos, sino también para coordinar las entregas de dinero y cómo, pues a través de ese registro de las llamadas y copias de facturas, pues se podrá verificar sus dichos, señoría. De igual manera, su señoría, la Fiscalía le solicita muy respetuosamente que se ingresen como elemento material probatorio los anexos del informe de policía judicial contenido en el informe 11-19-98-12 del 12 de septiembre del año 2017 y que corresponde, su señoría, estos anexos al resultado de la inspección en los sistemas de seguridad del edificio de la carrera 139368 y obtener el listado de las personas que visitaron la oficina PH del Penthouse 506 entre enero y junio del 2015. Y allí se verificará el ingreso del señor Luis Gustavo Moreno Rivera. Claramente, pues esta oficina, su señoría, pues era utilizada por el señor León España, y allí se podrá verificar los ingresos que a la misma hacía Luis Gustavo Moreno Rivera. En el mismo sentido, en este mismo inspección realizada por el funcionario de policía judicial, que funge en este caso también como testigo de acreditación, Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, funcionario de policía judicial y quien puede ser citado a través de este delegado, se solicita como que ingresen como anexos el oficio 289 dirigido al edificio Rivera, Parque 93, Penthouse, oficio del 1 de septiembre del 2017 procedente del edificio Rivera, Parque 93, Penthouse, donde da respuesta a este requerimiento y aportan el listado de visitantes, el certificado de libertad y tradición del vehículo HIT 618, certificado de libertad y tradición del vehículo HTT 869, que corresponden, su señoría, a los vehículos de alta gama que estaban a nombre del señor Luis Gustavo Moreno Rivera. Pues estos elementos son determinantes para la Fiscalía para probar pues, los ingresos que este señor obtenía como consecuencia de sus ilegales gestiones y cómo eran utilizados para ingresar a estos edificios y ser pues, debidamente registrados estos vehículos a nombre de quien hacía este ingreso. Entonces, con estos vehículos, pues con la titularidad de estos vehículos se probará que efectivamente ingresaron a la oficina del señor León España, aquí acusado. También, su señoría, pues en este se allegan como elemento material probatorio el oficio 288 dirigido a la Superintendencia de Notario y Registro, el oficio SNR 217ER procedente de la Superintendencia de Notario y Registro, que dan cuenta del reporte BUR correspondiente a la matrícula 50N 20778898, reporte BUR correspondiente a la matrícula 50N 20694543, reporte BUR correspondiente a la matrícula 50N 20778925, reporte BUR correspondiente a la matrícula 50N 20778899. Estos bienes inmuebles, su señoría, figuran a nombre del señor Luis Gustavo Moreno Rivera y son citados pues para esta diligencia porque allí se verificará que en los relatos del señor Moreno Rivera aparece que él utilizaba estos inmuebles para ciertas reuniones y cómo allí era recogido o bien se iban hasta ese sitio a entregar o llevar dineros de procedencia ilícita. Con ello pues se hará más por la teoría del caso de la Fiscalía frente a lo manifestado por Luis Gustavo Moreno Rivera y cómo está acreditado con la titularidad de estos bienes inmuebles. Además pues que también debemos señalar que los múltiples bienes inmuebles y el valor comercial de los mismos pues resultan indicadores de las actividades ilícitas que estas personas realizaban y los importantes ingresos de procedencia ilícita que recibían fruto de estas ilegalidades. El acta de inspección a lugares también como anexo se solicita del 31 de agosto del 2017 al Hotel Parque Royal, acta de inspección a lugares del 30 de agosto del año 2017 del Hotel JW Marriott,
Y con ello, pues, su señoría, se probará que el señor Luis Gustavo Moreno se hospedó del 16 de mayo del año 2015 al 17 de mayo del año 2015. Musa Besaile se hospedó en el mismo sitio el 23 de abril del año 2015, 24 de abril del año 2015, y Francisco Javier Ricaute Gómez del 18 de abril de 2015 y 19 de abril de 2015. Con ello, pues, su señoría, se podrá verificar que para llegar a estas cifras económicas que terminaron siendo coimas para torcer la actividad judicial, pues se requirió precisamente o previamente unas reuniones entre los diferentes eslabones de estos acuerdos criminales, de estas cadenas criminales, y pues claramente estas reuniones, como lo honra el propio Gustavo Moreno Rivera, se dieron, entre otras, en el Hotel WJ Marriott de la 73, número 860. Y pues con ello se probará que estas personas se hospedaban o eran asiduos visitantes de dicho lugar. También, su señoría, pues con esta misma inspección se obtuvieron los servicios hoteleros prestados a Luis Gustavo Moreno Rivera, a Musa Besaile Fayad, Francisco Javier Ricaute. Y pues claramente, su señoría, pues con eso se probarán las fechas, se verificarán los tiempos en los que estuvieron y se hará más probable la teoría del caso de la Fiscalía frente a la interacción de estas personas de manera constante o recurrente en dicho lugar, donde además era el centro de operaciones ilegales en las cuales se coordinaban lo que ya ha indicado este delegado sobre reuniones, acuerdos, y recibían también clientes encargados o quienes tenían problemas ante la corte, y pues a partir de esas reuniones se organizaban o cuadraban estas cifras ilegales que finalmente terminaban siendo pagadas. También, su señoría, la hoja de vida que presentó el doctor Francisco Javier Ricaute Gómez cuando aspiraba a ser magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial, y allí pues se podrá verificar los cargos que él refirió y sobre todo, señoría, el tiempo que esta persona no solamente estuvo en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sino también el tiempo que estuvo en el Consejo Superior de la Judicatura. Ello pues es determinante para determinar el nivel y el poder que había desarrollado en muchos años al servicio de la rama judicial y los magistrados que tenía contacto, y cómo pues a partir de estos alcances pudo construir todo este entramado criminal que hoy lo tiene condenado y privado de la libertad en un centro carcelario. Y claramente pues allí se verificará la posibilidad de acceso que tenía sobre el mismo el señor Luis Gustavo Moreno Rivera y la cercanía con el también magistrado para ese momento, ya es magistrado, el doctor Bustos Martínez de la Sala de Casación Penal. Con el acta de inspección a lugares del 31 de agosto del año 2017 en DIPROL y PONAL, pues se da cuenta de los esquemas de seguridad que tenían el señor Francisco Javier Ricaute, el magistrado de la Corte, y el señor Musa Besaile Fayad, en calidad de aforado constitucional, senador de la República, y cómo pues se corroboran los desplazamientos entre estas personas y cómo al cruzar los desplazamientos de estas personas se puede establecer que si efectivamente sostuvieron reuniones, los lugares de esas reuniones y cómo pues se organizó todo este aspecto para llegar finalmente a una cifra de dinero que fue entregada por Musa Besaile y que terminó siendo intermediada por el aquí acusado señor Luis Ignacio León España. Estos documentos son todos aportados a esta anexos a la diligencia de inspección en DIPRO Ponal en 298 folios, al igual que las actas de inspección de lugares en la UNP, el del día 4 de septiembre del año 2017. Es importante, su señoría, este elemento material probatorio, pues porque al cruzar esta información se hace más probable la teoría del caso de la Fiscalía frente a los acercamientos entre el aforado constitucional procesado y el exmagistrado con alto poder en la Corte Suprema de Justicia y líder, junto con el doctor Leonidas Bustos Martínez, de un entramado criminal para afectar estos procesos y el alcance y el poder que detentaban sobre magistrados activos para ese momento, en este caso, el doctor Malo Fernández. Y cómo pues se concreta con
con esta inspección en la DEPROL y los anexos que aporta tanto DIPROL Polifonal como UNP sobre los encuentros entre estas dos personas en los escenarios en los que ha narrado, y con ello pues se da credibilidad al testigo Gustavo Moreno sobre sus afirmaciones. El testigo de acreditación de este documento es nuevamente el funcionario de Policía Judicial, Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, que puede ser ubicado, como ya lo he indicado, a través de este delegado o en el CTI de la Fiscalía a nivel central, donde funge como investigador. Señor fiscal, ¿aló? Sí, su señoría, estoy revisando los Ok. últimos puntos pendientes No, de la pues le Fiscalía. ha pasado algo técnico. Listo. El siguiente elemento material probatorio, su señoría, es una búsqueda selectiva en base de datos que está contenida en el informe 11-20-11-291 del 19 de septiembre del 2017, entregado o realizado por Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, y que corresponde a una búsqueda selectiva realizada en la UIAF, y donde se puede verificar, su señoría, con los respectivos controles sobre este elemento material probatorio. El control fue ante el juzgado 60 el 30 de agosto del año 2017, y el control posterior el 19 de septiembre del año 2017 ante el juzgado 25, los movimientos financieros que realizó el señor Luis Gustavo Moreno Rivera, y cómo su señoría pues se hacían reportes sospechosos en efectivos que eran reportados pues a esta central de riesgo, no solamente pues por el monto, sino sobre todo por el carácter de sospechoso frente a esta agencia del Estado encargada de hacer estas verificaciones, y cómo pues estas cifras que esta persona manejaba pues se ubican, su señoría, dentro del rango de los dineros que recibía para posteriormente ser entregados a magistrados, o los dineros que él mismo recibía por su intermediación en estas operaciones ilícitas. Esta información, su señoría, está contenida en un disco SmartBook color blanco, serial F789-098-12-311-389, rotulado con número de respuesta numeral 50357 del 19 de septiembre de 2017. El oficio es el 289 dirigido a la UIAF. El 2, el oficio sin fecha suscrito por Leonardo Carete Merchán, subdirector de análisis de operaciones de la UIAF para la época. El acta de inspección a lugares del 19 de septiembre del año 2017 y la fijación de la información del archivo 86109. Esta información, señoría, con los controles debidamente realizados, tanto previos y posteriores, pues es determinante para establecer, desde el punto de vista del artículo 375, el hacer más probable la teoría del caso de la Fiscalía frente al exagerado movimiento de dineros de Luis Gustavo Moreno Rivera, lo cual no se compadecía con su actividad profesional lícita, y que claramente pues da cuenta de estas operaciones sospechosas para la FEAT, y que posteriormente se estableció no solamente, su señoría, por su captura y por su aceptación de cargos y su negociación con el Estado colombiano y su interés de decir la verdad, sino también por los otros elementos de prueba recaudados por la Fiscalía, que efectivamente estos movimientos de dinero representaban sus actividades ilícitas o sus actividades al margen de la ley, que se ubican y hacen más por la teoría del caso de la Fiscalía frente a los dineros que aquí obtuvo por torcer la administración de justicia, inclusive al nivel más alto, que era la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El siguiente elemento material probatorio, señoría, al cual se le pide de manera respetuosa su decreto y solicitud de intención de incorporar al trámite, es a través del investigador Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, quien, insisto, como el elemento anterior, puede ser citado a través de la Fiscalía General de la Nación, este delegado o en el segundo piso del CTI del sótano C del búnker de la Fiscalía de la Ciudad de Bogotá. Y que se solicita sean ingresados unidas son los anexos del informe (204355), su señoría, del 2 de octubre del año 2017, y que lo corresponde a la búsqueda de selectividad en base de datos realizada en el operador de telefonía Claro. Y el primer elemento que acompaña este informe, su señoría, del cual se solicita su incorporación, es el oficio 293 dirigido a Claro, el reporte de llamadas correspondiente a las recibidas por Luis Gustavo Moreno Rivera de Luis Ignacio León España, el reporte de llamadas correspondiente a las recibidas por Luis Ignacio León España de Luis Gustavo Moreno Rivera, el reporte de llamadas correspondiente a las recibidas de Luis Ignacio León España de Guadid Alberto Mansur Invet, reporte de llamadas correspondientes a las realizadas por Luis Gustavo Moreno Rivera a Luis Ignacio León España, reporte de llamadas correspondientes a las realizadas por Luis Ignacio León España a Luis Gustavo Moreno Rivera, reporte de llamadas correspondientes a las realizadas por Guadid Mansur Invet a Luis Ignacio León España, reporte de llamadas realizadas de Luis Gustavo Moreno Rivera a Luis Ignacio León España, reporte de llamadas entrantes del 24 de enero del 2015 correspondiente a la línea 313-546-7115, reporte de llamadas salientes del 24/01 del 2015 correspondiente a la línea 313-546-7115, formato de constancia de ingreso de evidencia ID 2612713 y formato de constancia de ingreso de evidencia ID 2612693. Estos números que le he narrado, su señoría, a estas búsquedas selectivas, pues el 313-450-3180 corresponde al teléfono utilizado por Luis Gustavo Moreno Rivera, el 312-354-5226 es el teléfono también utilizado por Luis Gustavo Moreno Rivera, y el 311-217-3346 Luis Ignacio León España, y el 313-546-7115 por Guadid Alberto Mansur Invet. Y se puede verificar, su señoría, que existen unas comunicaciones cruzadas entre Luis Gustavo Moreno Rivera, Luis Ignacio León España, entre el 28 de enero del 2015 al 26 de agosto del año 2015, un total de 75 llamadas. Estos mismos números, su señoría, entre el 14 de enero del 2015 y el 26 de agosto del año 2015 se comunicaron 118 veces, y entre Luis Ignacio León España y Guadid Alberto Mansur Invet se comunicaron un total de 118 registros entre estas tres personas, incluyendo los números que le he narrado. Con ello, su señoría, pues se puede verificar dentro de un entramado criminal, y como han narrado los hechos de la Fiscalía de la mano de los relatos en procesos de colaboración de Luis Gustavo Moreno Rivera, el señor Pinilla Gómez, que efectivamente, pues para llegar a estos acuerdos de contenido ilegal, que en el caso particular es la intermediación para la entrega de dineros por parte del otrora senador Musa Besaile al magistrado que tenía su caso, el doctor Malo Fernández, a través de la intermediación del otrora magistrado Ricaute y del otrora magistrado Justos Martínez, pues se requirió de diferentes reuniones entre Luis Gustavo Moreno Rivera y Luis Ignacio León España, que tenía la defensa del aforado constitucional, y a partir de allí, pues, coordinar entre unos y otros estas entregas de dinero, estas cifras, estas reuniones, para finalmente llegar a unas cifras y posteriormente ponerse de acuerdo para la entrega, por lo menos, de estos dineros de carácter parcial. De igual manera, también se hace más para la teoría del caso de la Fiscalía con las comunicaciones con el señor Guadid Alberto Mansur Invet, porque en las declaraciones y para mostrar el poder que tenía Luis Gustavo Moreno para ese momento,
refiere en una de sus manifestaciones que él corroboró o que le permitió el ingreso de Wadid Mansur para visitar a su padre cuando se encontraba detenido el señor Julio Mansur en instalaciones del búnker, y cómo precisamente para esa fecha y ubicando las antenas, esa del 313-546-7115, se puede corroborar que efectivamente ese día el señor Wadid Mansur pudo ingresar al búnker de la Fiscalía a visitar, y para probar esta intermediación de Luis Gustavo Moreno, pues ahí está el registro de 13 llamadas realizadas entre esta persona. Entonces claramente pues se puede verificar que tenía importante poder el señor Gustavo Moreno y cómo pues lo utilizaba para hacer más ágil el ingreso al búnker de la Fiscalía, y cómo podía a través de esa serie de actos concatenados hacer que se cogiera confianza y pudieran entregarle dineros para las gestiones ilícitas que él posteriormente ofrecía. Es importante esta búsqueda selectiva en base de datos, señoría. Igualmente, pues ahí está el análisis de la información y sus controles previos y posteriores ante juez de control de garantías como requisito de legalidad de estos procedimientos debidamente corroborados. El testigo de acreditación pues sigue siendo Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, quien será el encargado de ingresar esta información luego de retirarla al almacén de evidencias. El siguiente informe o solicitud que se hace por parte de la Fiscalía es el informe 11-20-5542 del 6 de octubre del año 2017. Este informe de su señoría es el análisis que realizó la funcionaria de Policía Judicial Erika Lizeth Caro García, con cédula 1-015-454-951, y se podrá verificar la información que se obtuvo de la OIAF, y a partir de este informe pues se van a relacionar las personas que realizaron transacciones de contenido económico con el señor Luis Gustavo Moreno Rivera. Con este informe, su señoría, pues se hace más por la teoría del caso de la Fiscalía frente a los movimientos de dinero que esta persona hacía y quiénes eran los destinatarios, tanto del dinero que él entregaba como el dinero que él recibía. Y esta investigadora de la Fiscalía General de la Nación fue la encargada de dicho análisis, su señoría. Con ello, pues se hará más probable la teoría del caso de la Fiscalía frente a que con su intermediación, pues se logró importantes actividades ilícitas y decisiones que terminaron favoreciendo a los investigados. De igual manera, también, su señoría, la Fiscalía solicita como elemento material probatorio los anexos del informe 11-25-1609 del 16 de mayo del año 2019, que corresponden al certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 140-15-6909 y sus anexos, que corresponden a la inspección de la Notaría Tercera de Montería, y copia de la escritura pública 618 del 9 de marzo del año 2017. 1. Certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 140-15-6909, acta de inspección del 7 de mayo del 2019 en la Notaría Tercera del Círculo de Montería, copia de la escritura 618 del 9 de marzo del 2017, matrícula 140-156-6906. Y este informe, su señoría, que el testigo de acreditación es la señorita o la funcionaria de Policía Judicial Jessica Milagros Reyes Jaimes, funcionaria del CTI, que pueden ser citadas a través de este delegado o en el segundo piso del bloque T del búnker de la Fiscalía nivel central. Se puede corroborar, su señoría, que corresponde esta matrícula inmobiliaria a un inmueble ubicado en la calle 65-414, apartamento 504, edificio Elite, Penthouse, barrio del Recreo, y donde figura que se realizó una procesa de compraventa
de Otero y Revueltas Construcciones S.A. a Pinilla Gómez Leonardo. Y claramente, pues, su señoría, como se ha venido perfilando por parte de la Fiscalía General de la Nación, este entramado criminal, el señor Pinilla Gómez, pues recibía importantes beneficios por hacer estas intermediaciones y finalmente, pues, el fruto de estas intermediaciones era el obtener dinero que se tradujo inclusive en la compra de este apartamento. Esta circunstancia, pues claramente su señoría puede verificarse, que escapa a la actividad profesional y se trasciende, inclusive al sendero de ilegalidad, pues claramente estos dineros que recibía se traducían en compra de apartamentos y hace más para el caso de la Fiscalía frente a su participación en este entramado criminal. Su señoría, estos son los elementos materiales probatorios de carácter documental, pues en cada uno de ellos le dice hincapié su señoría de manera con respeto, lo digo, frente al testigo de acreditación, es decir, el funcionario de policía judicial que lo recaudó y quien pues dará cuenta al final del ejercicio de su idoneidad y del cumplimiento de ser el caso de los protocolos de cadena de custodia frente al recaudo de la información. De igual manera, su señoría, pues no, como bien lo ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, pues he hecho alusión a las audiencias que requieran ese requisito de legalidad sobre el control previo y posterior, por tratarse de búsquedas selectivas en base de datos, pues que cada uno de esos documentos cuenta con su documento que acredita que se cumplió este requisito de legalidad de estas actividades de policía judicial y pues fueron debidamente descubiertos a la defensa técnica y no es necesario, pues, como dice la Corte, volverse reiterativo o repetitivo sobre este aspecto. Si es un aspecto que se va a discutir de admisibilidad o de legalidad, pues tendrá que traerse estos documentos, pero claramente la Fiscalía cuenta con ellos y se les descubrieron a la defensa. Ahora, su señoría, frente a la prueba de carácter testimonial. Perdón, doctor Álvaro, escúcheme, antes de ya cerrar el capítulo de la documental, me quedó con una duda en cuanto al número 10. El informe usted lo pretende incorporar, el informe 11-205-542 del 6 de octubre, el de la búsqueda selectiva en la UIAF. Sí, señoría, porque ese, a diferencia de los otros que le he referido, ese es un informe de análisis. Aquí una funcionaria de policía judicial, pues con una formación en los protocolos de análisis, plasma lo que es el resultado de esta búsqueda selectiva en base de datos y pues ese documento cuenta con esa labor intelectual que ella realizó y pues tendrá la posibilidad de explicarle en un juicio frente a los hallazgos encontrados o los encuentros realizados en la UIAF. Por eso lo relacioné como elemento material autónomo. Ah, perfecto. Y el último, que es el número 11, son los anexos. Los tres sí, son los anexos, su señoría. Sí, listo, doctor. Perfecto. Entonces ahora sí prosiga con su segundo acápite. El segundo, la petición probatoria de la Fiscalía, pues ya se encamina a lo que es la prueba testimonial, su señoría. Los funcionarios de policía judicial, pues son testigos de acreditación, en este caso. Oscar Giovanni Salinas Rodríguez, Jessica Milagros Reyes Jaimes, Oscar Rodolfo Vázquez Soler, Erika Lisset Caro García, Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, Leida Sofía González Patarroyo, Ancísar Barrios Lozada, Natalia Paola Sánchez Tobar y Mónica Natalia Pulido Cordero. Estas personas, su señoría, pues yo las he ido mencionando en mi intervención. Cada una, pues, practicó actividades de policía judicial, aparecen firmando algunos de los informes y pues se tienen de manera optativa, pues, obviamente al conseguirse el ingreso de algunos de estos elementos con algunos de estos funcionarios, pues algunos se encuentran en situaciones administrativas o en comisiones, pues cuando se vaya a realizar la audiencia de juicio oral y público, pues se tratará de citarlos a todos y pues con el primero que logre concurrir, pues con ese se ingresarán los documentos siempre y cuando pues se acredite el conocimiento del elemento y pues no los estamos simplemente tenerlos de manera optativa, pero pues para el juicio irá el que aparezca en ese orden y poder de una u otra forma pues hacer más dinámico el juicio, pero optativamente si se presenta alguna circunstancia administrativa, pues cada uno de ellos tendrá ocasión de ser convocado a esta audiencia.
Como testigo también, su señoría, el señor Leonardo Luis Pinilla Gómez, conocido con el alias de Porcino. Esta persona, su señoría, pues como lo mencioné en mis intervenciones, fue el intermediario entre la negociación que tuvieron cuando se enteraron que el abogado constitucional Musa Besaile iba a salir una orden de captura en su contra. Pues esta persona fue el encargado de contactar inicialmente a Luis Ignacio León España, aquí presente como calidad de acusado, y pues se empezaron esos primeros acercamientos para terminar en una cifra pedida de 2.000 millones de pesos para que esta orden de captura no llegara, y como de estos 2.000 millones de pesos, según lo aplicado por la Fiscalía, se alcanzaron a hacer 2 pagos de 390 millones de pesos. Esta persona, su señoría, pues le podrá narrar a la Fiscalía General de la Nación de primera mano el conocimiento que tuvo de estos hechos, de cómo en esta organización criminal pues hacían parte el exmagistrado Ricaute, el exmagistrado Bustos Martínez, y cómo finalmente pues para que se dieran estos dineros se plantearon unos compromisos de obtener unos resultados, entre ellos pues la cancelación de la orden de captura, el retiro de un funcionario magistrado auxiliar y otra serie de circunstancias que terminaban favoreciendo el caso del señor Musa Besaile y que en últimas lograron frenar esta actividad investigativa por parte de la Corte Suprema de Justicia. El señor Luis Gustavo Moreno Rivera, su señoría, el señor Leonardo Luis Pinilla Gómez, pues podrá ser citado a través de este delegado de la Fiscalía General de la Nación, pues por tratarse de un tema de connotación y por estrictos motivos de seguridad, su señoría, pues la información que requieran de esta persona, pues me pongo a disposición para hacer los puentes correspondientes y garantizar con ello la seguridad de un testigo que no solamente es en este caso, sino que también ha sido testigo en contra de los abogados constitucionales e inclusive de los magistrados, testigo de cargo en contra de los magistrados en las sedes de audiencias, porque goza de un principio de oportunidad que no es por este caso, sino por casos relacionados. El señor Luis Gustavo Moreno Rivera, su señoría, pues es el eje central de esta actuación, en el entendido que gracias a su judicialización en Estados Unidos, que fue públicamente conocida, se activó un proceso de colaboración de él y se logró que este caso trascendiera de la simple captura, o de la captura más bien, del para ese entonces Director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, a que se develara una actividad ilegal subrepticia que estaba inclusive enquistada en los más altos niveles de la jurisdicción ordinaria, inclusive en la propia Corte Suprema de Justicia, y cómo esta persona, cuando ejercía sus actividades de litigante, pues tenía acceso a estos importantes y poderosos magistrados que terminaron entregando y recibiendo dinero. También, su señoría, la Fiscalía General de la Nación solicita claramente al señor Gustavo Moreno Rivera, se encuentra privado de la libertad en este momento, purgando las condenas luego de haber retornado al país de purgar su pena en Estados Unidos, y podrá ser citado, su señoría, a través de este delegado, porque por este hecho sí tiene principio de oportunidad el señor Gustavo Moreno Rivera, y pues podrá ser citado en el evento de que sea requerido, haciéndose el puente correspondiente. Esta persona, su declaración en juicio, bajo la grada del juramento, pues será importante para determinar las responsabilidades que aquí tiene el señor Luis Ignacio León España en estos hechos criminales. De igual manera, su señoría, la declaración del doctor José Reyes Rodríguez, abogado fue magistrado auxiliar del doctor Malo, y fueron las exigencias, o una de las exigencias que tuvieron al momento de hacer entrega de unos dineros y de llegar a una negociación, es que esta persona fuera retirada de su cargo, porque pues era un funcionario, o es un funcionario honesto, que tenía el cumplimiento de su deber, inclusive más allá de las propias aspiraciones que tenía el titular del despacho, el magistrado Malo, y por ello pues se convirtió en un obstáculo para los fines que se tenían, y por ello se entregó dinero para que esta persona fuera retirada de ese cargo. Entonces, pues es importante su testimonio para que precise cuáles fueron las labores que realizó, cuáles fueron las funciones encomendadas como magistrado auxiliar del doctor Malo, y si tenía o no a su cargo el caso del señor Musa Besaile. De igual manera, la declaración también del señor Guadid Mansur Inbet, pues bajo la grada del juramento, su señoría, es claro que este declarante pues podrá corroborar las conversaciones sostenidas con el señor Luis Gustavo Moreno, y como intermedió, después de también ser cliente, debemos precisar que Guadid Mansur y su progenitor, privado de la libertad,
tenía como representante legal de estas actuaciones al señor Luis Ignacio Leones España, y pues como ese conocimiento que se tenía entre Luis Gustavo Moreno, David Mansur y Luis Ignacio Leones España, pues se tradujo inclusive en que le sirviera para poder ingresar al búnker de la Fiscalía a visitar a su padre privado de la libertad sin mayores inconvenientes. Ante esta circunstancia, pues, hará más para la teoría del caso de la Fiscalía sobre este específico evento y los alcances que tenía Luis Gustavo Moreno Rivera y la posibilidad que tenía de intervenir, inclusive en trámites como este. Su señoría, esos son los pedimentos probatorios que realiza la Fiscalía General de la Nación, pues no sin finalizar que, como quiera, que el doctor Leones España, pues rindió importantes interrogatorios y declaraciones dentro de esta actuación, interrogatorios, pues en el evento de que rompa el silencio y decida voluntariamente declarar en su propio juicio, pues la Fiscalía pues, se reservará la posibilidad de interrogarlo o de contrainterrogarlo si hay lugar a ello. Asimismo, de poner de presente sus interrogatorios al iniciado rendidos ante la Fiscalía General de la Nación. Obviamente, insisto, señoría, no lo estoy pidiendo como prueba, simplemente pues me reservo ese derecho de contrainterrogarlo si él decide voluntariamente romper su silencio. Esa es la sustentación probatoria que realiza la Fiscalía General de la Nación, su señoría, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Usted, doctor, así las cosas ahora se le concede el uso de la palabra a la defensa para efectos de realizar sus solicitudes probatorias aludiendo a la carga de pertinencia en los términos establecidos en el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Previo a iniciar mis solicitudes probatorias, quisiera me permitiera 2 minutos. He estado pues todo el tiempo que el doctor Álvaro intervino tomando atenta nota de sus solicitudes. Solo 2 minutos a efectos de diligencias básicas, ir al baño y tomar agua, y empiezo entonces con mis solicitudes. Bueno, entonces voy a dar un receso de 5 minutos para que todos puedan ir al baño. Son las 4:24, las 4:30, nuevamente retomamos. Gracias, señoría.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.